Bueno, jóvenes, el día de hoy nos toca el tema de ángulos, ¿sí? Pero esta vez nos va a tocar el tema de ángulos, pero la segunda parte, ¿no? En esta segunda parte nos vamos a centrar más en resolución de problemas, ¿sí? Como esto es geometría, en esta parte de geometría se tiene que practicar bastante, ¿sí? Mira, yo en la primera parte yo te expliqué, ¿no? Qué era un ángulo, cuáles eran sus lados, sus vértices, cómo se denotaba, ¿no? Te expliqué también los ángulos, agudo, recto, obtuso, etcétera, etcétera, ¿no? Y te di algunas pautas y algunos ejemplitos, ¿no? En esta segunda parte nos vamos a centrar más en desarrollar problemas, ¿sí? Desarrollar problemas con ángulos. Mira, pero antes de eso vamos a hacer un repaso breve, ¿ya? Un repaso breve, ¿ya? Este repaso va a ser rapidito nomás porque anteriormente yo ya te di la teoría, ¿no? Este es un repaso nomás. Mira, ya sabías que era un ángulo, ¿no? Dice que era la figura geométrica formada por la unión de dos rayos mediante un origen común llamado vértice del ángulo, ¿no? Tú ya sabías cuál era su lado, ¿no? Su lado era o A o B. Su vértice era el punto O. Su notación se denotaba así como este, ¿no? Medida del ángulo A o B. Y pues, ¿cuál es la medida del ángulo A o B? Medida del ángulo A o B es este angulito interno, ¿no? Este angulito que ves que se llama alfa, ¿no? El ángulo agudo dice que varía entre 0 y 90, ¿no? Se puede tomar valores del 1 hasta el 89, ¿no? El ángulo recto dice que miden exactamente 90 grados. El ángulo obtuso dice que varía entre 90 y 180, ¿no? Se puede tomar valores desde 91 hasta 179. El ángulo llano. El ángulo llano dice que mide 180 y se representa por una recta, ¿no? Es decir, toda esta recta, el angulito mide todo 180, ¿no? Todos los ángulos que están aquí mide 180 en esta recta, ¿no? Los elementos del ángulo, sus lados son estas flechitas, estos rayos, su vértice es este punto y su medida es el angulito interno, ¿no? Sencillo. Y te expliqué también que era un ángulo congruente, ¿no? Un ángulo congruente, pues eran que se parecían, ¿no? Pues podían ser iguales o similares, ¿no? Y se denotaba de esta fórmula, ¿no? ABC con un sombrerito arriba es congruente, ¿no? A E o F con un sombrerito arriba, ¿no? O también se puede denotar con M. M tiene que ir adelante, ¿no? ¿Qué significaba M? M de medida, ¿no? Medida del ángulo ABC es igual a la medida del ángulo E o F, ¿no? El angulito aquí debe estar interno, ¿no? Vamos con ejemplitos para que entiendas. Mira, ejemplitos básicos, ¿no? Mira aquí, te dice, relacione de manera conveniente ambas columnas, ¿no? Ángulo obtuso, llano, recto y agudo. Creo que ya te enseñé eso, ¿no? Que era un ángulo obtuso que variaba entre 90 y 180, ¿no? El ángulo obtuso variaba entre 90 y 180. A ver, ¿puede ser 180? No, ¿verdad? Porque no podía tomar el 180. 127 sí puede ser, ¿no? Porque está entre 90 y 180. 61 no y 90 tampoco, ¿no? Entonces lo único que queda es 127. Pues aquí iría el A, ¿no? El ángulo llano. El ángulo llano, ¿qué era un ángulo llano? Medía exactamente 180, ¿no? Y 180 está aquí. Entonces la B va aquí, ¿verdad? Ángulo recto, que era un ángulo recto. Un ángulo recto era medía exactamente 90, ¿no? C iba acá. Y el ángulo agudo era el que variaba entre 0 y 90, ¿no? Y por ende queda el único solito, ¿no? 61. La D iba aquí, ¿no? Sencillito, siempre y cuando sepas la teoría, ¿no? Sencillo, fácil. Mira, vamos con un segundo ejemplito ya, pero este es un ejemplito ya con gráfica, mira. Te dice calcular x más y, tienes esta gráfica, ¿no? Estas gráficas por si acaso son por separadas, ¿no? Son separadas estas gráficas, ¿ya? Mira, dice calcular x más y, acá tienes el y acá tienes el x, ¿no? ¿Qué significaba cuando había un cuadradito acá? Era que era un ángulo recto, ¿no? Y el ángulo recto medía 90, ¿no? Entonces todo este angulito que está acá adentro mide 90, ¿no? ¿Y qué ángulos hay aquí adentro? Hay y, que es este angulito, y 5y, que es este angulito más grandecito, ¿no? Entonces la suma de estos ángulos internos tiene que medir
90, ¿no? Entonces pones, ¿no? Y más el otro angulito que sería 5y es igual a 90, ¿no? Y más 5y, 6y. Y esto es igual a 90, ¿no? Y. ¿Cuánto vale y? ¿Cuánto es 90 entre 6? ¿Cuánto es 90 entre 6? Vamos, tú puedes. 90 entre 6 vale, ¿cuánto? 15, ¿verdad? 15. Ahí ya tienes el y, ¿verdad? El y vale 15. Vamos con el siguiente gráfico, ¿no? Aquí es para que hay es x, ¿no? Ahora, ¿qué pasaba cuando había así, ¿no? Un ángulo llano. Este es un ángulo llano, ¿no? Porque es una recta, mira. Una recta que está en todo el plano. ¿Ya? ¿Cuánto medía el angulito? Todo este angulito. ¿Cuánto medía todo este angulito? 180, ¿no? 180 grados medía todo el angulito de un ángulo llano, ¿no? Entonces, la suma de los ángulos que están adentro tiene que ser 180, ¿no? Entonces, colocamos, ¿no? X, el angulito de aquí, más este angulito mide 57, ¿no? Y todo esto tiene que darte 180, ¿no? Este más 57 pasa a restar, ¿no? Sería 180 menos 57. ¿Cuánto vale x? ¿Cuánto es 180 menos 57? 123, ¿no? Y esto me diría x, ¿no? X mide 123, ¿no? Y a la final, ¿qué te pedía al final? ¿Cuál era lo que te pedía? Te pedía calcular x más y, ¿no? X te pedía al final x más y, ¿no? ¿Cuánto valía x? 123 más y, ¿cuánto valía y? 15, ¿no? ¿Cuánto es 123 más 15? 138, ¿no? 138 es la respuesta. ¿Hay 138? Sí, mira, la letra C. Facilito, ¿no? Tienes que saber solo la teoría. Vamos con un tercer ejemplo, mira. El tercer ejemplo te dice, sí, ya sabes cómo se leía esto, ¿no? La medida del ángulo AOB es igual a 20, ¿no? Entonces te dicen la medida del ángulo AOB. Mira, A, O, B. Dice que esta medida vale 20. Entonces este angulito interno mide 20 grados, ¿no? Dice, calcular la medida del ángulo AOD. AOD. Te pide calcular esta medida, ¿no? Vamos a ponerle X, ¿ya? Porque tú no sabes cuánto vale. Dice, sabiendo además que la medida del ángulo BOC es igual a 4 veces la medida del ángulo AOB, ¿no? Entonces, te dice BOC, BOC, tú no sabes cuánto vale BOC, ¿no? Le ponemos otra variable, le ponemos que esto mida Y, porque tú no sabes cuánto mide, ¿verdad? Le ponemos entonces una incógnita, ¿no? Pero además, mira, acá te dan una relación, mira aquí. Te dan que la medida de BOC es igual a 4 veces la medida del ángulo AOB. Entonces, grafiquemos eso. Medida del ángulo BOC. BOC. ¿Cuánto vale BOC? Vale Y, ¿no? Y te dice que esto es igual a 4 veces, ¿no? La medida del ángulo AOB. ¿Cuál es la medida del ángulo AOB? AOB. AOB mide 20, ¿no? Entonces aquí Y es igual 4 por 20, 80, ¿no? 80. Entonces aquí ya este es un factor, que es el Y, ¿no? ¿Pero qué te pedían a ti? ¿Acaso a ti te pedían Y? No, ¿verdad? A ti te pedían el ángulo AOD. AOD. Te pedían X, ¿no?
X. Pero ojo aquí, ¿cuánto medía todo este angulito? Si es una recta, mire, es una recta. ¿Cuánto medía todo un angulito de una recta? Una recta es un ángulo llano, ¿no? ¿Cuánto medía todo? 180, ¿verdad? 180 grados medía todo. Entonces, la suma de todos los ángulos que están adentro tienen que ser 180, ¿no? Entonces, graficamos, ¿no? Y, el primer angulito, más 20, el segundo ángulo, más X, el tercer ángulo. Dice que todo esto tiene que ser 180, ¿no? Pero aquí, ¿cuánto medía Y? Y medía 80, ¿no? 80, ¿no? Más 20, bajamos el 20, bajamos el X, y esto era igual a 180, ¿no? 80 más 20 te daba 100. 100 más X es igual a 180, ¿no? Este 100, como está sumando, pasa a restar, ¿no? Sería 180 menos 100. ¿Cuánto es 180 menos 100? 80, ¿no? 80 te sale la respuesta. ¿Por qué? Porque lo que te pedí a ti, te dicen, ¿no? Calcular la medida del ángulo AOD, ¿no? Y AOD mide X, ¿no? Y acá ya este es X. X mide 80. La letra D, ¿no? Sencillito, ¿no? Mira, sumas, resta, una pequeña multiplicación, ¿no? ¿Vistes? No es nada difícil, solo es suma, resta, multiplicación. Cosas que tú ya debes de saber, ¿no? Sencillo. Vamos con un siguiente ejemplito, mira aquí. Vamos, cuando tienes así, ¿no? Cuando tienes letras, ¿cómo interpretar esto? ¿Cómo interpretas? Aquí te voy a enseñar cómo se interpreta, ¿no? Esta pregunta, mira, dice, ¿a cuánto equivale la medida de un ángulo si este es la quinta parte de la medida de un ángulo llano, ¿no? Te dice, ¿cuánto equivale la medida de un ángulo? ¿Tú sabes qué ángulo te dice? Al principio no, ¿no? Entonces, primero graficamos un angulito, ¿no? Graficamos así, un angulito, ¿no? Vamos a poner que este angulito interno sea el angulito alfa, ¿ya? Porque tú no sabes, ¿no? El angulito interno se llama alfa, ¿no? Ahora dice, ¿a cuánto equivale la medida de un ángulo? O sea, este angulito, ¿no? ¿Cuánto equivale la medida de un ángulo? Ese angulito interno, alfa, si este es, ¿no? Si este es la quinta parte. Se pone una igualdad, ¿ya? Dice, ¿qué es la quinta parte? ¿Qué significa cuando te dicen quinta parte? Quinta parte es, ¿qué es la quinta parte? Es así, ¿no? La quinta parte es dividido entre 5, ¿no? Dividido entre 5 de la medida de un ángulo llano. ¿Qué es un ángulo llano? ¿Cuánto medía un ángulo llano en la teoría? 180, ¿no? 180. Y entonces, así se grafica esto, ¿no? Mira, así lo graficamos. Entonces te dice, ¿a cuánto equivale la medida de un ángulo? No sabemos qué ángulo es, le ponemos alfa, ¿no? La medida de un ángulo, si este es, ¿no? Te está diciendo, este es, entonces es una igualdad, se pone la quinta parte, ¿no? Aquí abajo está la quinta parte de la medida de un ángulo llano. ¿Y cuál es el ángulo llano? 180, ¿no? Y pues operas acá, ¿no? 180 entre 5. ¿Cuánto es 180 entre 5? Es 36, ¿no? 36. ¿Hay respuesta 36? Sí, mira, el justo es la letra C. Facilito, ¿no? Sencillo. Vamos con un último ejemplo, ¿ya? Un ejemplo donde vas a aplicar todos los teoremas que te enseñé. Mira, no te asustes con la gráfica, ¿sí? No te asustes, ¿ya? Vamos a ir primero parte por parte, ¿sí? Mira, presta mucha atención aquí, ¿sí? ¿Ya? Mira, vamos a ir primero parte con parte.
Mira, te dice calcular y menos 2x. En teoría, primero lo que te pide es esto, ¿no? Y menos 2x, ¿no? Esto te pide. Ya, entonces, esto lo tenemos que sacar de esta gráfica, ¿no? Y tú dirás, profe, ¿por dónde comienzo, no? Buena pregunta. Mira, lo primero que tienes que hacer es graficarlo, ¿no? Primero hallar los ángulos, ¿no? El ángulo recto, el ángulo llano, o el ángulo agudo, el ángulo obtuso, ¿no? Esos son los principales que tienes que hallar, ¿no? Bueno, el ángulo llano. Todo este es el ángulo llano, ¿no? Toda esta línea de acá, ¿no? La línea recta, ¿no? Entonces, la suma de todos los que hay acá adentro tiene que medir 180, ¿no? 180 tiene que medir todo, ¿no? Mira, vamos por partes, ¿no? Mira, te dice que todo este angulito, todo esto mide y, ¿no? Todo este angulito mide y. Este angulito de aquí mide x, ¿no? Este angulito mide x. Y este otro angulito de aquí mide x, ¿no? X, x, ¿no? Ya sabes, la suma de todos estos deben darte 180, ¿no? Entonces, la primera ecuación que tenemos sería y más x más el otro x. Esto te tiene que dar 180, ¿no? Esta es la primera ecuación que tenemos aquí, ¿ya? Esto es lo primero que tienes que plantear. Vamos por la segunda, mira. Ahora vamos más adentro, ¿sí? Vamos más adentro para que te des cuenta. Mira, ¿qué ves aquí? Un ángulo de 90 grados, ¿no? Entonces, si todo esto de aquí mide 90 grados, ¿cuánto le faltaría para completar todo el ángulo llano? ¿Le faltaría un 90 grados aquí, sí o no? Aquí le faltaría otros 90 grados, mira, lo estoy sombreando de azulito, ¿no? Otro 90 grados, ¿no? Porque 90 más 90 te da 180, ¿no? Entonces ahí va otro cuadradito. Ahora, mira, tienes un X aquí, tienes un X acá y un X acá. Te está diciendo que X más X más X es 90, ¿no? Vamos con la segunda fórmula, ¿no? Te dice que X más X más el tercer X, todo esto te tiene que dar 90, ¿no? 90 por el cuadradito, ¿no? 3x es igual a 90. X es igual a 30, ¿no? Porque este 3 pasa a dividir 90 entre 3, 30, ¿no? Ahí ya tienes el ángulo X, ¿no? Ahora, mira aquí. ¿Te acuerdas que hallamos primero una fórmula aquí? La fórmula de acá. Esta fórmula vamos a ponerle fórmula 1, ¿ya? Ponemos la fórmula 1 entonces por aquí. Mira, te dicen que y más x más x, esto era 180, ¿no? Entonces reemplazamos x, porque aquí x ya lo tenemos, ¿no? Mira, hallamos x. Entonces reemplazamos. Bajamos el y más, ¿cuánto medía el x? 30, ¿no? 30 más el otro x mide 30, ¿no? Lo mismo. Y esto era igual a 180, ¿no? Entonces sería y más 30, 60, ¿no? 60. Y esto era igual a 180, ¿no? 180. Y pues este 60 pasa a restar, ¿no? 180 menos 60. ¿Cuánto es? 180 menos 60 y es igual a 120, ¿no? Y aquí hallaste y. Entonces, mira aquí, ya tienes y ya tienes x, ¿no? Entonces ya puedes hallar lo que te piden, ¿no?
¿Qué era lo que te pedía? Lo que te pedía eran y menos 2x, ¿no? ¿Qué te piden? Te pedían y menos 2x, ¿no? Eso lo reemplazamos. ¿Cuánto vale y? Y mide 120, ¿no? Menos 2x, 2. ¿Cuánto vale x? X vale 30, ¿no? 120 lo bajamos, menos 2 por 30, 60, ¿no? Y 120 menos 60 te da 60. Entonces 60 es la respuesta. ¿Hay 60? Sí. La letra B. ¿No, jóvenes? Ya saben entonces, ¿no? Miren el primero, cómo se comienza, ¿no? Primero hay que denotar los ángulos principales, ¿no? Ya sea el obtuso, ya sea un recto, ¿no? Un ángulo llano, ¿no? Y después formular, ¿no? Hicimos la primera fórmula, que es la 1, luego hicimos la segunda fórmula, que es con este cuadradito, ¿no? Ya sabes, ¿no? Si cada vez un cuadradito 90, por ende el otro lado es otro cuadradito, ¿no? Porque 90 más 90 te da 180, ¿no? Y 180 mide toda esta recta, ¿no? Toda esta recta mide 180. Aquí hallamos x, luego lo reemplazamos en el ejercicio 1, ¿no? Hallamos y por último calculamos lo que te pedían, ¿no? Y menos 2x, ¿no? Es lo mismo aquí, y el primero lo que tienes que denotar es el ángulo, ¿no? El ángulo principal, ¿no? Ya sea el llano o el recto, ¿no? Y pues así, ¿no, jóvenes? Tienen que practicar, la geometría se practica, como te dije desde un inicio, no hay una fórmula, ¿ya? No existe fórmula que te lo resuelva todo desde el inicio, ¿ya? En geometría tienes que pensar, tienes que saber dónde trazar, qué hacer. Por eso se practica, ¿sí? Ya sabes, la matemática se practica, no se estudia, ¿sí, jóvenes? Con la teoría que les di la vez pasada, les di un par de ejemplitos y con estos ejemplos de más, ya debes estar listo, ¿sí? Bueno, jóvenes, eso ha sido todo por hoy. Practiquen, no se olviden de practicar la geometría, ¿sí? Nos vemos.